Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Dirige Arturo Rojas. Mientras el mundo gira en esfera pública, analizamos lo que acontece. Un saludo a todos nuestros oyentes aquí en Esfera Pública, a este nuevo podcast que tenemos muy especial para todos ustedes. Realmente en las últimas semanas y en los últimos 4 meses el tema ha sido recurrente en varios de los podcasts que hemos hecho, que tiene que ver con el COVID-19 y lo que está pasando. Ya hemos hecho análisis, Miguel y Viviana, con los buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. Hemos hecho análisis sobre este tema desde el punto de vista político, cómo los políticos han trabajado, hemos hablado con personas que también se han contagiado y hoy tenemos un invitado muy especial que tiene que ver también con lo que están viviendo en las clínicas y hospitales en diferentes partes de Colombia. Entonces, pues Viviana y Miguel, muy buenas, ¿cómo están? Muy bien, Arturo, muchas gracias. Sí, como tú lo mencionabas, hemos pasado por Duque, hemos pasado por los supermercados, hemos pasado también por paciente recuperada de COVID y pues llegó la hora de ver el COVID desde otro punto de vista. Un saludo a ustedes, un saludo también a todas las personas que nos escuchan. Mi anuncio parroquial, como siempre, para que por favor nos sigan y nos comenten a través del Facebook y del Twitter como @esferapublicaco. Y nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y Anchor, como Esfera Pública también nos encuentra. Bueno, como todos ustedes saben, esta es una conversación tranquila, abierta, como decimos a veces, es una conversación de sala. Entonces, vamos a iniciar, Viviana, ¿le parece? De una. ¿Con quién vamos a estar hoy, Arturo? Bueno, hoy vamos a estar con Jorge Sarkis. Él es médico anestesiólogo, es intensivista, tiene de primera mano información porque trabaja en las UCI, que es como ese sitio o ese lugar donde se está viviendo las crisis, las fuertes crisis de esta pandemia y bueno, muchas otras enfermedades, pero en este caso de la pandemia. Venía de conocer la experiencia de Madrid, tenía también información de primera mano y nos va a contar acá un poco como también esa relación que puede existir entre lo que pasó en Madrid, en España y lo que viene pasando aquí en Colombia. Entonces, saludamos al doctor Jorge. Muy buenas, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Nos agrada tenerlo acá. Realmente usted va a tener nos va a contar una experiencia bien interesante porque hemos tenido algunas personas contagiadas que también nos han contado cómo ha sido la experiencia de ellos y el cuidado que hoy se dan cuenta que deben tener para no contagiar a otras personas. También, pues toda la crisis que pasa, porque esto es una crisis general, es una crisis familiar, da susto porque se puede contagiar al papá, a la mamá, a los hermanos, a los hijos. Hoy lo vamos a ver desde la perspectiva de usted como médico y esa experiencia también como ser humano en las UCIs que creo que no debe ser tan fácil. Entonces, Miguel, pues iniciemos con las preguntas. Listo, Arturo. Jorge, pues bienvenido. Y lo primero que yo quisiera preguntarle es, desde su experiencia, ¿desde qué fecha empezó a atender pacientes con COVID aquí en Colombia? Y pues, ¿cómo le fue en su experiencia en Madrid? Bueno, yo tengo muy claro el recuerdo. Fue una experiencia un poquito traumática. Nos tocó vivir el pasar de la visualización en noticias, los medios de comunicación, los audios que nos enviaban nuestros colegas desde Europa, de la situación y el colapso de las instituciones y los sistemas de salud, porque el 19 de marzo todavía en Bogotá y sobre todo en Colombia no teníamos los protocolos adaptados a nuestras instituciones respecto al manejo de pacientes con COVID. Lo que recibíamos era información, leíamos y veíamos evidencia muy corta porque era una enfermedad de pocos meses de aparición. Tratábamos de adaptar las guías de los italianos y de los españoles a nuestras instituciones de salud. Eso hacemos en casi todas las guías médicas, las guías americanas, australianas, etcétera, la adaptamos a nuestros recursos. Lo recuerdo muy bien porque fue ese 19 de marzo, justo antes del fin de semana festivo que la alcaldesa de Bogotá decidió hacer el primer simulacro de aislamiento preventivo. Fue un jueves, el simulacro empezaba el sábado siguiente y tuvimos nuestro primer paciente, se llamaba William. William estaba en sus vacaciones en Turquía con su esposa, era un paciente
de un poco más de 60 años y llegó a la clínica o a alguno de los lugares donde yo trabajo en falla ventilatoria. Falla ventilatoria es fatiga o asfixia, para nosotros se llama disnea, con claros signos de dificultad respiratoria, respirando más de 30 veces por minuto y con la oxigenación en el pulsoxímetro que tenía por debajo del 70%. Evidentemente nos dimos cuenta que era un caso sospechoso porque para ese momento los casos sospechosos son los que venían de fuera del país. Ya dijimos, bueno, lo tenemos acá, ¿qué hay que hacer? Yo ese día estaba de turno en anestesia esa mañana y mi colega que estaba de turno en cuidado intensivo me llamó y me dice, mira, tengo un caso, estamos aprendiendo a manejarlo, todavía en Bogotá no tenemos mucha experiencia y mucho menos en Colombia, por favor sube y ¿qué te parece que hagamos? Para ese momento las recomendaciones eran la ventilación temprana de esos pacientes, te hablo hace 4 meses, eso ha cambiado y verás que a lo largo de la entrevista te contaré cómo son las dinámicas y lo cambiantes que son. Vivimos la experiencia basado en lo que te digo, decidimos hacer una adaptación de esas guías, hicimos un aprendizaje en espejo, quiere decir, nos vestimos con los trajes de protección o elementos de protección, uno mirando al otro, diciendo que estaba bien, que estaba mal, en que estábamos bien protegidos o en que estábamos mal protegidos. Nos apoyamos con las terapeutas respiratorias, con las enfermeras que nos ayudaban a abrochar la bata, la angustia y la preocupación era impresionante. No teníamos guías en Bogotá, la guía más próxima que salió al día siguiente y ni siquiera fue la de la institución donde trabajo. Y listo, creo que hicimos lo que teníamos que hacer con William y lo recomendaba a nivel mundial para ese momento. Ventilamos a William, digamos que él fue nuestro primer caso, afortunadamente fue exitoso después de 3 semanas de ventilación y hospitalización en la UCI. Luego que intubamos a William, nos sentamos mi colega y yo a criticarnos qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué podemos mejorar y la angustia, por supuesto, ambos de sentir lo que había pasado y la incertidumbre de lo que se vendría de aquí en adelante. Para ese momento éramos optimistas, pensábamos que nada de lo que está pasando iba a pasar en nuestro país. Ese paciente, si no estoy mal, tuvo un coma inducido. Sí, de acuerdo. Mira, en lo que nos decían para esa época era estos pacientes con la mínima falla ventilatoria, que falla ventilatoria, insisto, para quienes de pronto no conocen los temas y a veces nosotros hablamos rápidamente y no nos entienden, es la dificultad que tiene el paciente al respirar correlacionado con los índices bajos del oxígeno en sangre. Se pueden tomar en muestras sanguíneas, la mayoría de ellos, a veces arteriales, y correlacionamos eso. Determinamos que existen varias fallas ventilatorias, él tenía una por falta de oxígeno, se llama falla ventilatoria hipoxémica. La recomendación mundial era dormirlos, profundizarlos al máximo, evitar que generaran resistencia a la ventilación mecánica, es decir, que pelearan con el ventilador mecánico y procurar oxigenarlos, o sea, enviarle la mayor cantidad de oxígeno que administraba el respirador artificial hacia los pulmones. Entonces, digamos que para ese momento era lo que teníamos en evidencia y lo que funcionaba. Por supuesto, William no se acuerda de nada de esto, ni de la intubación, ni del tiempo que estuvo en la unidad de cuidado intensivo, ni el despertar tan traumático que tuvo relacionado con delirio, meditación, que eso es muy frecuente en estos pacientes. Prácticamente se le borra el cassette. Doctor, usted habla, bueno, de que esa fue la primera experiencia y por supuesto pues estaban como con la incertidumbre también y tratando de llevar como las guías médicas a la práctica, pero hoy después de ya pues los meses que han pasado, hay mayor experiencia en el tratamiento de la enfermedad, pero hay mayor tranquilidad en ese sentido por parte del personal médico. Sí, yo creo que lo más importante que nosotros podemos tener claro es que las guías son cambiantes y adaptables. Es decir, nosotros estamos leyendo artículos de trabajos que hacen al otro lado del mundo, o en Asia o en Europa, pero que son cambiantes. Quiere decir, nos mandan un preliminar en donde recomiendan X molécula como mecanismo efectivo en la replicación viral, pero al final las conclusiones de ese mismo estudio dicen que son futiles o que no son útiles en el manejo de esta enfermedad. Es una enfermedad nueva. Hace 7 meses la tenemos en el mundo, hace 4 meses en Colombia, hubo unos preliminares en el 2011 del SARS y el MERS, pero esta presentación y este compromiso mundial, como dice uno de mis profesores, de este enemigo voraz que trascendió fronteras, que aparte de eso no respetó credos y no respetó edades, se sigue construyendo día a día. En el tema farmacológico y de manejo tenemos muchas certezas y seguimos con muchas dudas. En el tema de protección ya tenemos muy claro qué es lo que nos funciona. Ya tenemos muy claro cómo utilizar nosotros nuestros elementos de protección, cómo utilizarlos bien, que es lo más importante. Y ya aprendimos todos y resolvimos las dudas respecto a cómo ponerlos, cómo quitarlos, en qué momento ponerlos, en qué momento quitarlos, y nos protegemos mucho más. Digamos que en ese sentido es una certeza muy clara y es bien importante. Doctor, ¿cuántos pacientes promedio
recibe usted para atención por COVID? Mira, en la clínica son muchos, es decir, hay turnos que recibimos para hospitalizar, entre 20 y 30 en una noche para Ok. hospitalizar. ¿Y cuál es el procedimiento con esos pacientes que entran a hospitalización? ¿Cuáles son las características con las que llegan esos pacientes para que entren a hospitalizarse y a usar una UCI de un hospital o de una clínica? No, normalmente el curso de esta enfermedad en la mayoría de los pacientes, o las estadísticas mencionan que entre el 80% aproximadamente cursan con síntomas leves o asintomáticos. Es una gripa, empieza como una gripa. Rinorrea, que es flujo nasal, dolor de garganta, malestar general, en fin. Esos síntomas tienden a empeorar. ¿Quién consulta? El paciente que hace generalmente fiebre persistente o que hace disnea, que es falta de aire o asfixia. Esos pacientes llegan a urgencias y los clasificamos basados en factores de riesgo y en la condición en la que están basados sus signos vitales. Si ellos ameritan algún manejo hospitalario, el manejo hospitalario incluye administrarles oxígeno. El oxígeno hoy en día es un medicamento y hace parte fundamental de la infección por COVID. La minoría de estos pacientes, diría yo que un porcentaje cercano al 5%, son quienes ameritan algún tipo de terapia adicional. Adicionales, aquellos que van a cuidado intensivo y necesitan monitorización estricta durante todo el tiempo o la mayoría del tiempo que van a estar hospitalizados. Entonces, en últimas, así funciona. Hacen un triage en urgencias, se define a quién se hospitaliza y, de acuerdo a la severidad del caso, se define si se hospitaliza en hospitalización general, o sea, en pisos, o se hospitaliza en cuidado intensivo. Y de esos casos que usted ha atendido, ¿cuál le ha llamado la atención? ¿Cuál le ha parecido como particular? Sí nos impacta cuando nos vendieron esta enfermedad al principio, que era una enfermedad que atacaba a los viejos, que los viejos tendían a morir mucho más rápido y que probablemente no impactaba tanto a la población de nuestra edad, de la edad media, etcétera. Tengo muchos casos de pacientes de edad jóvenes con muchas complicaciones muy severas y otros que he visto obviamente fallecer en la unidad, que me han costado mucho y los recuerdo mucho, a mí personalmente. Y otra cosa impactante de los casos es en los que día a día, como un equipo de trabajo en cuidado intensivo, hacemos todos los esfuerzos, hacemos todos los manejos y los pacientes, a pesar de todas esas experiencias que tratamos y lecturas y aplicaciones científicas que tratamos de darle, no mejoran. Entonces, digamos que los pacientes jóvenes, los niños que he tenido que bajar a asistir en urgencias por falla ventilatoria, son los pacientes que más me han tocado un poquito como el tema sentimental. Y por supuesto, mis dos primeros pacientes, que fue William y José, son los que, digamos, recuerdo con mucho cariño. Doctor, ¿cómo explicarle a las personas que a mí me han preguntado varias veces, por esto que está uno haciendo entrevistas sobre el tema, cómo explicarle a las personas que la información sobre esto es nueva, que todos los días alguien decía, pero es que antes nos decían que el tapabocas no y ahora que sí, antes nos decían que guantes sí, ahora que no? ¿Cómo se hace para explicarle a la gente que los protocolos cambian o tienen algunos ajustes para mejorar pues en el tratamiento y de los pacientes? Ha sido un constante proceso de aprendizaje para todos, tanto para los pacientes como para nosotros. Como ustedes lo ven y como de pronto lo registran en los medios de comunicación, ha sido variable, cambiante. La evidencia todo el tiempo está buscando ser lo más vanguardista posible relacionado con estudios clínicos aplicables en la sociedad. La gente, yo creo que debe quedar con el mensaje de que esto amerita un tema muy importante de disciplina y autocuidado y que la mayoría de los trabajos se está desarrollando en los últimos meses, incluso para medicamentos. La administración de medicamentos de forma segura, ya sea por las entidades que los vigilan, la FDA o el INVIMA, requieren varias fases de estudio, desde la conformación de la molécula, confirmar la seguridad de la misma, es decir, que no genere daño al paciente y al final ya la administración clínica a los pacientes, que a la mayoría de veces son voluntarios sanos o algunos enfermos que hacen parte de este proceso de aprobación de algunos medicamentos. Verás que todos estos procesos en 6 o 7 meses no son tan factibles, no son tan eficaces porque ameritan un estudio cuidadoso y responsable para su administración. Por esta razón, la mayoría de tendencias médicas cambiantes que hoy en día tenemos, algunas han sido reevaluadas y otras siguen siendo administradas basados en la efectividad, la responsabilidad y la seguridad de los medicamentos, incluso las conductas. Entonces, yo entendía muy bien porque la OMS siempre ha buscado tener una cercanía con las personas del común, explicándoles qué es lo importante. Entonces, la OMS generalmente daba las recomendaciones más sólidas respecto
al uso o no de alguna terapia. De hecho, ellos casi nunca se comprometen con el tema de los medicamentos, porque como te explico, son todos muy cambiantes y muy variables. Ya sabemos que el tapabocas sí funciona, ya sabemos que el lavado de manos es de las armas más fuertes que tenemos frente a esta infección, y otras muchas más que pues de pronto podemos ir tocando más adelante con respecto a las recomendaciones para el cuidado de las personas. ¿Y qué nos juega en contra hoy en día? Que no pasó hace 10 años con otro tipo de infecciones, y es que las redes sociales, las noticias, las ganas de protagonismo de muchas personas que salen a hablar sin la experiencia o sin el conocimiento. Mira, cuando existía el fútbol colombiano o el fútbol profesional en el mundo, todo el mundo era técnico. Ojalá vuelva al fútbol. Ojalá tuviera la posibilidad de volver al fútbol para que todo el mundo se enfoque en otras cosas, para que todo el mundo no crea que ahora es médico y tiene el conocimiento, sale a publicar videos porque lo escuchó, lo vio, y eso toda la vida ha existido. Pero como ahora solo se habla de esto, entonces ya mucha gente dice que un medicamento, que otro, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro, cuando realmente las recomendaciones eficaces son muy pocas. Doctor, de acuerdo con su experiencia, ¿va a colapsar el sistema de salud? Esa pregunta es muy difícil. La respuesta es no sé. Para algunos compañeros, colegas e instituciones ya está colapsado. De hecho, en algún lugar donde yo trabajo, ya estamos colapsados. Estamos desbordados es porque estamos en sobreocupación. Eso es un colapso. De 10 camas disponibles que tengo 14 pacientes. Asistiendo con anestesiólogos, el tema del cuidado intensivo, teniendo la necesidad de hacer turnos más extenuantes y más largos, incapacidades, la posibilidad de respuesta a emergencias está obviamente bastante tocado. Para mí y para muchos es un colapso. Es una dicotomía porque decimos la ocupación de UCI hoy amaneció sobre el tanto porcentaje, pero por encima del 70% la capacidad de respuesta siempre va a ser o siempre va a estar menguada, sin duda. Yo te digo una opinión personal. Para mí las estrategias de confinamiento social sí funcionan. Evidentemente disminuyen el riesgo de contagio de persona a persona. Sin embargo, este tiempo de confinamiento nos ha dado en la ciudad para aumentar la capacidad de camas o de ocupación en cama de 800 a un poco más de 1.300 camas en los últimos meses. Tenemos un 50% más de camas de las que teníamos hace 3 o 4 meses. Eso es bastante importante. Pero es un reto del gobierno mantener el equilibrio entre la productividad y el cuidado. Yo no toco esos temas, pero sí entiendo perfectamente como un ser humano normal que la gente necesita trabajar para vivir. Yo no tengo la capacidad de hablar de estrategias económicas, no es mi tema, no conozco al respecto, pero pues quien pueda hacerlo, debe hacerlo, y que tenga que hacerlo, debe seguir trabajando de alguna manera, pero quien no es quien debe ponerse la camiseta y decir, hombre, yo no tengo nada que hacer en la calle, puedo trabajar desde mi casa. Mi grano de arena de aporte a esta situación es tratando de exponer menos a la población, tratando de hacer menos reuniones sociales, tratando de ir menos a lugares donde no tengo que ir. Con 5.000 casos día, por ejemplo, en Colombia, y si el 5% requieren al menos una atención en cuidado crítico o cuidado intermedio, estamos hablando de 2.500 pacientes en 10 días. Más o menos la capacidad de ocupación en camas en Bogotá está entre 1.300 y 1.400 en este momento. O sea, si tú me dices, si seguimos así, ¿va a colapsar? La respuesta es sí, podría colapsar, pero para algunos ya está colapsado. Doctor, en ese sentido, si llegan 2 pacientes enfermos de COVID, no hay camas, hay solo una cama, ¿cómo entra esa ética médica o quién toma esa decisión de a quién le damos la cama? ¿Sí? ¿Es por edad? ¿Es por complicación? Yo sé que es una decisión, debe ser una decisión muy complicada, pero ¿cómo tomar esa decisión? Es un tema muy difícil de hablar, la verdad. Lo que te puedo contar al respecto es que todas las instituciones de salud, por lo menos en Bogotá, ya están haciendo o ya hicieron los protocolos de cuidado ético de los pacientes que ameriten algún tipo o que requieran soporte ventilatorio. Como tú lo dices, está basado en muchas cosas, pero sobre todo el objetivo es como el triage o como en un plan de desastres, ¿no? ¿Entender? Generalmente se le da prioridad al paciente que mejor posibilidades tenga de vivir o mayor posibilidades tenga de vivir, o que mejor posibilidad tenga a la hora de buscar desenlaces. Esto obviamente afectaría a quienes tienen mayor complejidad de enfermedades, a las personas con mayor comorbilidad, obviamente a las personas mayores, y tratamos al máximo como profesionales de la salud, como personas que somos, de que decisión multidisciplinaria basado en, por supuesto, los estudios de personas que conozcan del tema, basados en personas que tengan capacitaciones en bioética, en experiencias de otros países y, por supuesto, en lo que nos muestra hoy en día la dinámica del contagio y la necesidad de ocupación de camas en UCI. Y ya hay en algunos lugares en donde han tenido que tomar esas decisiones. Es muy fuerte, pero afortunadamente están tratando de desligar
a la persona encargada o el especialista de turno en cuidado intensivo de esa toma de decisión, para que no sea una decisión viciada basada en el momento o en la expectativa o en el componente emocional de esa persona que está en ese momento ocupada, llena de trabajo, angustiada por mil y una cosa que pasa. Entonces, Me aterró, me impactó mucho ver las imágenes de Guayaquil, donde vimos un sistema de salud colapsado y vimos muchas personas muriéndose en su casa porque no tenían cómo acceder a los servicios de salud. ¿Usted cree que vayamos a llegar a ese punto donde ya las UCIs estén muy llenas, los hospitales como tal estén muy llenos y la gente no tenga otro remedio que quedarse en su casa a esperar el desenlace de su vida? yo creo que no, pues yo creo que la capacidad de respuesta de Bogotá comparado con Guayaquil nos ha dado la posibilidad y el trabajo serio que se viene haciendo desde la Secretaría de Salud nos ha dado como la confianza de que tengamos la posibilidad de atención dependiendo de las necesidades. De hecho, se toman decisiones todos los días. Yo sé que como en los lugares donde yo trabajo se reúnen las personas encargadas de ese tipo de organización. Sé que en la alcaldía también, para la muestra un ejemplo, y es que el Hospital de Corferias inicialmente fue diseñado para pacientes no COVID y ya empezaron a cambiar un poquito esa visión de paciente que desean tener, que es el paciente no infectado. Muchos estamos infectados o están infectados, no lo sabemos, asintomáticos. Te recuerdo que la mayoría de las infecciones son asintomáticas. Entonces, tratar de incluir pacientes en un hospital que tiene 2.000 camas de atención y que estemos seguros que no están infectados, pienso que es un error y ellos se dieron cuenta de esto y por supuesto van a empezar a atender pacientes COVID, obviamente con las medidas necesarias y el aislamiento serio que hemos tenido que tener en todos los lugares. Yo veo que las cosas se están haciendo en una marcha adecuada, cada día con su afán. Verás que el número de pacientes crece y crece. Una cuestión desafortunada es el tiempo que requieren estos pacientes críticos en su hospitalización, que es de 3 semanas. Quiere decir, el giro cama, que es lo que conocemos de los cambios o de las salidas de cada unidad de cuidado intensivo, es lenta. Yo creo que honestamente que la experiencia nos va a dar la sabiduría para no terminar colapsados como en muchos otros lugares. Yo siempre he visto el vaso medio lleno, encontrarás otro tipo de opiniones, pero yo pienso que las cosas se hacen bien y nos estamos adaptando a lo cambiante de la situación. Digamos que el trabajo no es solamente de los médicos, el trabajo no es solamente de los políticos, porque digamos el trabajo es de todos. Todos tenemos que poner la camiseta y todos tenemos que actuar en consecuencia. Esfera Pública es un espacio para los datos, las historias, las palabras y la memoria. Es un lugar para el diálogo con los personajes que transitan por la calle y dejan huella. Los podcasts de Esfera Pública, escúchelos por Spotify, iVoox y Anchor. Síganos en Facebook y Twitter como Esfera Pública CO. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Doctor, ¿cómo está el personal médico en el tema de elementos de bioseguridad? Porque también pues necesitamos que estén protegidos para que nos puedan proteger a nosotros. Yo me considero un afortunado al respecto. Yo trabajo en 2 organizaciones grandes, muy responsables, que han tomado el liderazgo del manejo de esta pandemia y han sido muy conscientes y le han puesto el pecho a este tipo de cosas desde muchos puntos de vista. Una muy fuerte en el tema de publicación de recomendaciones, otra que tiene de pronto un poquito más de músculo económico, ha inyectado a nivel gubernamental la posibilidad económica de que puedan conseguir algunas personas elementos de protección personal. Yo estoy seguro y sé por propia de algunos colegas que no en todos los lugares funciona igual. En Bogotá la situación está más o menos controlada, pero es un círculo vicioso. Las ARL, que en algunos casos, no todos, no se quieren hacer cargo, o cuando se quieren hacer cargo son muy demoradas en la consecución de los elementos de protección, o se hacen los de la vista gorda de alguna manera, o los elementos que envían no son de buena calidad o son insuficientes. Es el pan de cada día. Incluso nos ha pasado y hemos tenido la necesidad de devolver esos elementos por considerarlos no útiles para nuestro cuidado de altísimo riesgo frente al paciente infectado. Eso por un lado. Y en otro lado he visto que hay lugares en donde reutilizan elementos de protección sin ningún tipo de cuidado, esterilizan sin ningún tipo de protocolo algunos de ellos. Sencillamente llegan y dicen, mira, pues no hay. Sé de colegas, incluso un caso en Neiva que fue famoso, dijo, mira, si no me dan mis elementos de protección, no puedo intervenir esta paciente quirúrgicamente. Bueno, doctor, vendrá otra persona a hacerlo. Y se fue por la casa, porque así de folclóricos somos y hemos procurado desde los gremios médicos
y desde las instituciones de salud ser exigentes en la consecución de este tipo de elementos. Creo que en este momento, yo pienso que siempre hemos sido un elemento importante de la sociedad, como muchas otras profesiones, pero en este momento lo más importante es que el personal de salud no se enferme. Ya está empezando a escasear, ya hay mucho problema de contagio de personal de salud y las incapacidades están limitando la posibilidad de atención. Eso sí es una preocupación importante, porque estamos teniendo más pacientes con menos personal. Adicionalmente, una cosa que siempre debe ser mencionada y que siempre las personas deben tener presente es que, aparte de que no se les brindan en algunos lugares los elementos de protección personal, se les adeudan una gran cantidad de meses. Mira, a esas personas las respeto mucho, quienes trabajan sin sueldo, como he visto varias manifestaciones, sobre todo en la costa atlántica, porque si uno pierde la motivación, y afortunadamente yo tengo la posibilidad de siempre contar con elementos de protección personal, el trabajo es extenuante, el cansancio físico y mental es un reto que nunca antes había vivido en 10 años como médico. Ahora súmale esto a tú no tener o tener la preocupación de tener que seguir pagando tus deudas, el colegio de tus hijos, las responsabilidades que tengas, etcétera. Esto realmente es vocación. Respeto mucho y valoro mucho el esfuerzo de estas personas. Yo he sido un afortunado al respecto, pero sé que en todo el país no ha sido igual y no hemos tenido las mismas oportunidades de protegernos. En ese sentido, va la siguiente pregunta, doctor, y es, ¿cómo está el ánimo del personal médico? Porque sabemos y entendemos que la situación ha sido demasiado fuerte, horarios de trabajo extenuantes, y no todos, como en la vida y como nos pasa a todos, no todos estamos preparados para esos momentos de crisis. El ánimo, ¿cómo está el personal médico? ¿Y qué han necesitado extra? No sé si están en terapia, si les hacen algún tipo de actividades para que puedan ir sobrellevando esto que es difícil. Sí, es muy difícil, de verdad es muy difícil. Lo primero que yo creo que debe quedar de esta entrevista es que nosotros somos seres humanos tratando seres humanos. Vivimos de emociones, tenemos cansancio, nos da hambre. En algunos lugares los protocolos son bastante estrictos y eso me parece muy importante con respecto al uso de elementos de protección personal. Usan el monotraje, que es el traje blanco que han visto por ahí en televisión, con esas gafas gigantes, el tapabocas, que a veces ya no aguantas más el dolor en la cara y en la nariz, 12 horas continuas, porque procuramos hacer la mayoría de lugares, digamos, jornadas más largas y menos frecuentes para tratar de disminuir la exposición. Y hay muchas personas, te lo digo con conocimiento de la causa, que han vivido esta experiencia como probablemente una de las peores de su vida. Tengo casos de colegas que han renunciado por que el estrés emocional no les ha permitido continuar. Y el impacto de ver a colegas enfermarse o personal de su familia enfermarse los ha obligado a irse a casa, a refugiarse y a buscar de pronto esperar por la incertidumbre y la ansiedad que le genera esto, y eso es absolutamente respetable. O sea, cada persona vive la experiencia a su manera. Tengo colegas que porque han tenido niños chiquitos y ambos son médicos, por ejemplo, para disminuir la exposición, ha tenido uno de los dos renunciar o dejar su trabajo para quedarse cuidando a su familia. Tengo colegas que han tenido que vivirse fuera de su casa. O sea, tengo el perfecto conocimiento de un primo anestesiólogo que se fue de su casa a vivir en un hotel por el miedo que le generaba a él compartir con su familia, haber estado y tener la exposición día a día de los pacientes con infección. Y tengo colegas que salen del turno destruidos, que la semana pasada tuve el caso de una colega que llego a las 7 de la mañana y está rota en llanto y lo único que me queda es, vamos a tomarnos un café, cuéntame cómo te sientes, qué pasó. Tuvo un turno muy triste, me dice, yo no estoy acostumbrado a ver a morir personas. Ella es una profesional especialista que brinda apoyo en la unidad de cuidado intensivo, y el tema emocional es muy fuerte. Hay unos que tenemos de pronto la posibilidad de hacerlo un poquito más amable con varias estrategias que utilizamos, otros no tanto. Entonces sí es bastante complicado. ¿Qué han hecho las instituciones de salud para esto? Sobre todo los servicios de psicología y psiquiatría en cada institución buscan hacer un acompañamiento, nos envían correos, charlas en las que podamos participar y nos facilitan unos números de ayuda para a veces nosotros desahogar como esos sentimientos y desahogar esa impotencia que tenemos en el día a día. Por supuesto, nosotros mismos nos damos ánimo en las jornadas extenuantes de dale, vamos para adelante. En uno de los hospitales utilizamos el lema de Game of Thrones, que es Not Today, o sea, y siempre nos damos como ese ánimo en el día a día. Doctor, sí, es verdad. Y pues yo creo que aquí de todo el equipo de Esfera Pública
Le damos muchas gracias por su trabajo a usted y al millón de profesionales de la salud que hay en Bogotá, dándolo todo para que nos podamos salir todos juntos de esta. Y para Correcto. finalizar, doctor, me Excelente. gustaría que nos dejara un mensaje y que le dijera a los colombianos, bueno, qué hacer para que no sigan llegando casos de COVID, cómo protegernos y que sea como una reflexión para los ciudadanos de autoprotección y de protegernos como sociedad. Creo que la piedra angular de todo es el lavado de manos. Es muy importante. Eso realmente es lo que propende a uno siempre mantenerse lo más estéril posible en la medida de las posibilidades. Y por supuesto el adecuado uso del tapabocas. Pienso yo que es como de las cosas más importantes. Yo siempre le digo a las personas es, no haga caso omiso de lo que está pasando. O sea, no puede ser que haya un terremoto aquí en la cuadra al lado, pero como yo no conozco a nadie que viva ahí, pues no me importa. O sea, eso no debe pasar. Es una situación que nos atañe a todos y todos tenemos que estar pendientes de. Si usted no quiere ver noticias porque la agobian y eso, por lo menos manténgase informado. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo puedo salir? ¿Cuándo no puedo salir? Si no tengo que salir, no salgo. El gobierno nos ha educado, el gobierno nos ha dado tiempo, más de 3 meses, diciéndonos que debemos utilizar los elementos de protección, que debemos lavar las manos, que debemos ser juiciosos y que debemos salir a no hacer nada. Creo que el tema ya pasa mucho en este momento y el jugador más importante es cada persona. La disciplina personal y la cultura social van a ser de aquí en adelante lo más importante para sobrevivir a esta pandemia. Otra cosa importante que también les quiero decir es que no hay que ver tantas charlatanerías de egos protagónicos y protagonistas sociales o influencers que buscan fama y reconocimiento, incluso haciendo el ridículo con recomendaciones que no tienen ninguna evidencia ni ningún soporte médico. Como les dije ahorita, ahora todos somos médicos, como cuando Colombia estaba jugando el Mundial. Éramos todos técnicos. Por favor, usted trate de aportar, pero el aportar no significa que usted aporte teorías basadas en su experiencia o en el desconocimiento de la situación, porque eso lo que hace es confundir más a las personas. Crea que esto existe. Hay mucha gente que me llama y me dice, Jorge, pero no conozco a nadie enfermo. Entonces yo creo que eso es mentira. Esto es una conspiración. Nos están engañando, nos quieren robar información de nuestras vidas. Yo, con todo respeto, le digo a esas personas que los invito a un turno mío, solamente. Algún día si pueden, me acompañan y les muestro qué está pasando. Me ha tocado hacerlo de forma un poquito brusca con mi familia, para que entiendan, porque muchos de ellos no viven en Bogotá, y mostrarles y decirles, mire lo que está pasando con estos pacientes. Y le cuento casos de pacientes que están ocurriendo para que por lo menos se concienticen y se cuiden. No es fácil cuando no lo ves. Un amigo mío, odontólogo en Barranquilla, me llamó y me dijo, ¿esto sí de verdad existe? Yo no conozco esto que está pasando. Entonces me dijo, ¿tú has visto alguna vez a Dios? ¿Pero crees en Él? Esto es lo que está pasando. O sea, probablemente casi no lo vemos, ¿sí? Pero es real y existe para quienes creen o para quienes creen en determinada fe o para quienes creen en determinada energía o en determinada cosa. Alguien cree en algo, siempre tenemos que creer en algo, pero esto es una realidad que tenemos que enfrentar. Aspectos fundamentales, lo que les dije, lavado de manos, uso de tapabocas y las 3C, que es una traducción de campañas que han utilizado en otros países, que es evitar lugares cerrados, evitar lugares concurridos y evitar contactos cercanos. El doctor Jorge Sarkis, anestesiólogo intensivista que trabaja en UCIs aquí en Bogotá. Muchísimas gracias. Queremos agradecer por su trabajo, por el trabajo de sus colegas, pedirles también que aguanten, necesitan aguantar para que nosotros podamos estar protegidos y desearles muchísima salud y muchísima paciencia también para que, como hablábamos ahora, psicológicamente puedan tener también resistencia ahí. Le agradecemos mucho por estar en este espacio con nosotros en Esfera Pública. Muchísimas gracias, Esfera Pública. Ojalá que algunas de mis recomendaciones y la realidad de las cosas lleguen a muchas personas que se concienticen de que este trabajo lo hacemos no solamente nosotros. Nosotros no somos héroes, no tenemos capas, somos seres humanos que queremos lo mejor para nuestra sociedad y por supuesto necesitamos del apoyo de cada una de las personas, de la disciplina y el compromiso para ir mejorando día a día y tratar de superar esta pandemia que realmente está complicada. Esfera Pública, 180 grados de información y 180 grados de análisis.
Hoy en Esfera Pública, Miguel Camacho, Viviana Machado, Arturo Rojas. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece.